Doctora Quispe y doctora de Noriega por su participación en este evento. Les agradecemos mucho por, por su participación. Y ahora pasamos a la segunda mesa. En la segunda mesa contamos con la ponencia del doctor Mario Reyardo en el tema el control constitucional de laudos. Mario es actualmente socio del estudio Payet, Rey, Caubi, Pérez y también es árbitro experto en diversos tribunales. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú y máster en Derecho y Economía por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Es profesor de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú, así como en otras casas de estudios. Y fue miembro del equipo encargado de proponer reformas al Código Procesal Civil. El tiempo es suyo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Lo que quiero hablar con ustedes hoy, y para eso quiero además compartir una breve presentación que he hecho, es el control constitucional de las decisiones arbitrales. Antes de entrar específicamente a cómo el régimen constitucional peruano trata el tema de las decisiones arbitrales, creo que es importante recordar el marco que regula los arbitrajes. Y aquí es central que la ley de arbitraje peruana, y aquí estoy hablando del arbitraje comercial, del decreto legislativo 1071, no me voy a referir al arbitraje de la ley de contrataciones. El arbitraje comercial, el arbitraje típico, está diseñado en el Perú a partir del principio de inevitabilidad del arbitraje. ¿Qué significa esto? Que es inevitable ir al arbitraje y de modo tal que valga la redundancia, se evite el Poder Judicial. No estamos diciendo que el Poder Judicial no interviene en absoluto, no, por supuesto que va a intervenir en algunos casos y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero como regla general, el Poder Judicial no debe participar del arbitraje en la mayor medida posible. ¿Cuáles son estas pautas? Porque no vamos a encontrar el principio de inevitabilidad regulado expresamente, pero ¿cuáles son las pautas que determinan que este es el principio que rige el arbitraje peruano? Se eliminó la cláusula compromisoria que había en el Código Civil. Esto ya viene desde antes del decreto legislativo 1071, ¿no? Esto significa que básicamente el arbitraje viene a ser una de las pocas obligaciones, o la cláusula, el convenio arbitral viene a ser una de las pocas obligaciones autoejecutables, ¿no? Sin necesidad de que la contraparte del obligado realice una prestación. La sola presentación o envío de la petición de arbitraje ya inició el arbitraje. La cláusula compromisoria era una regulación que tenía el Código Civil totalmente pesada, innecesaria, que bloqueaba el inicio del arbitraje porque justamente llevaba a que tenga que intervenir el Poder Judicial para forzar que la contraparte que había celebrado, que se había comprometido a ir a un arbitraje, no aceptaba el arbitraje. Se elimina eso. La excepción de arbitraje, si alguien inicia un proceso judicial pese al convenio arbitral, basta la sola excepción para que inmediatamente el Poder Judicial salga del arbitraje. El principio competence son los árbitros los que inicialmente determinan su propia competencia. Ojo, al final va a ser el Poder Judicial el que va a determinar la competencia, pero eso es en el recurso de anulación, posteriormente. El principio de separabilidad del convenio arbitral, esto significa que el convenio arbitral es un contrato distinto al contrato en el cual puede haberse incluido el convenio arbitral, es decir, antes de que el principio de separabilidad esté previsto en nuestro sistema, bastaba que alguien diga que el contrato había sido resuelto, o que era nulo, o que había que anularlo, que se rescindía, para decir, entonces nos vamos al Poder Judicial, porque si no hay contrato, si ya se resolvió, o si ya incluso venció el contrato, entonces no hay tampoco convenio arbitral. Esa es otra manera de evitar el Poder Judicial. Designación residual de los árbitros. Antes, si una parte no nombraba a su árbitro, no había acuerdo, había que ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial nombre al árbitro. Ya no, ahora son, por ejemplo, las cámaras de comercio. Y por último, y aquí vamos entrando a nuestro tema,
una limitación del recurso de anulación con causales muy específicas, taxativas, difíciles de cumplir para que sean fundadas el recurso, y también, a partir de un desarrollo del Tribunal Constitucional, una limitación del proceso de amparo en relación a las actuaciones arbitrales. Antes de entrar a ver cuál es la regulación que existe al día de hoy, es importante ver cómo ha ido evolucionando el tratamiento constitucional de las impugnaciones o cuestionamientos a las decisiones arbitrales. En una causa del año 2005, el famoso caso Cantuarias, ojo que esto no era con la ley actual, la ley actual sale después de este caso, se decía que para ir a un proceso de amparo debía agotarse previamente el recurso de apelación, cuando antes estaba regulado, o el recurso de anulación previsto en la antigua Ley General de Arbitraje. Es decir, sí se podía ir a un amparo para cuestionar un laudo, pero era después de presentar y agotar el proceso de recurso de anulación. Entonces había un control constitucional a posteriori cuando se vulneraba la tutela jurisdiccional efectiva o se incumplía jurisprudencia constitucional o precedente de observancia obligatoria. Es decir, si el laudo, se consideraba que el laudo vulneraba la tutela jurisdiccional efectiva, podía irse un amparo si es que esto no se corregía en el recurso de anulación. El año siguiente, en el caso Corporación Meyer, se dice que el control constitucional de laudos procede, uno, cuando los laudos vulneran la tutela jurisdiccional efectiva y se haya agotado la vía previa, es decir, el recurso de anulación, si la jurisdicción arbitral ha sido impuesta compulsiva o unilateralmente, esto es importante porque vamos a volver después. Es decir, no había, por ejemplo, convenio arbitral y de pronto alguien presenta una petición de arbitraje o eventualmente el centro arbitral acepta iniciar un arbitraje pese a que no hay convenio o el convenio no vincula a la otra parte. O cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, el laudo era sobre materias de carácter indisponible. En esos casos, entonces, ustedes podían ir a plantear una acción de amparo contra el laudo, pero después de haber agotado el recurso de anulación, si éste no había solucionado el problema, la afectación constitucional. Luego viene otro caso conocido en esa época, y este es el último antes de entrar, y ya el que está vigente al día de hoy, es el caso Prohime Contratistas Generales, también del 2006. Ahí el Tribunal Constitucional, esa década fue muy rica en términos de generación de jurisprudencia por el Tribunal Constitucional, no solo en materia arbitral, sino en general, en cómo, en qué caso debía usarse el proceso de amparo. En este caso, se determinó que el proceso de amparo es improcedente, la demanda es improcedente, cuando se cuestiona actuaciones previas al laudo. Es decir, debe esperarse al fin del arbitraje para recién ahí evaluar la posibilidad de ir a una acción de amparo. Y vean cómo se mantiene, y eso se mantiene hasta hoy, debe agotarse la previa impugnación del laudo. Es decir, en términos constitucionales, la vía previa, ¿cuál es? El recurso de anulación del laudo. Una demanda de amparo es improcedente sobre interpretaciones, por ejemplo, el tribunal arbitral sobre normas, a menos que vulneren de forma manifiesta la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso. En esos casos, si no se solucionaba esta afectación a la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso vía recurso de anulación, entonces ustedes podían ir después al amparo. Y era importante que ahí se determinaba desde ya que la valoración de los hechos son competencia del tribunal arbitral, no de los jueces. Pero ya le ponían aquí la posibilidad de que el Poder Judicial, vía acción de amparo y el mismo Tribunal Constitucional, en última instancia, se pronuncie sobre los hechos si había una manifiesta arbitrariedad
advertida por una simple lectura y sin mayor prueba. Y esto permitió muchos amparos en su momento. El demandante debía acreditar la vulneración constitucional de manera objetiva, precisando la prueba de tal irregularidad. Esto es lo que nos lleva al régimen actual que vamos a ver ahora. Y estamos entrando para ello ya temporalmente al decreto legislativo 1071, que establece unas causales taxativas para plantear recurso de anulación, y en su 12ª disposición complementaria viene una norma que hasta el día de hoy sigue generando bastante controversia. Ahí se dice que para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso a anulación del laudo es la vía específica e idónea para proteger la afectación de cualquier derecho constitucional vulnerado en el arbitraje en el laudo. Es decir, si uno lee esta 12ª disposición complementaria, lo que uno está viendo es que le están diciendo hay una vía satisfactoria, ya no vía previa, ojo, como se decía bajo la anterior ley y la anterior jurisprudencia del TC. Bajo esta norma, que no había en las antiguas leyes de arbitraje, ahora el recurso de anulación es la vía específica, es la vía prevista para solucionar incluso conflictos referidos a la afectación de derechos constitucionales. Y esto abrió la discusión acerca de que si entonces lo que teníamos era una nueva causal de anulación del laudo. Y esta causal de anulación del laudo, no prevista en el artículo 63 del decreto legislativo 1071, que es el que lista taxativamente en qué caso nos vamos a una anulación del laudo, estaría poniendo una nueva causal, la afectación de un derecho constitucional. Si alguien considera que el laudo ha vulnerado su derecho constitucional, entonces puede plantear el recurso a anulación sobre la base de esta norma. Sin embargo, esto que parece más o menos evidente por una lectura literal, por una interpretación literal del artículo de la 12ª disposición complementaria, vean cómo ha sido aplicado de modo restrictivo por los mismos jueces y, como vamos a ver, por el mismo poder Tribunal Constitucional. Los jueces, o digamos, la mayoría de magistrados, sobre todo en la Corte Superior de Lima, en las salas comerciales, son de la consideración de que básicamente lo que está haciendo esta norma es decir que no pueden plantearse amparos contra laudo. ¿Ok? Y punto. Ya esa es la versión recontra restrictiva, ya tan restrictiva que creo que incluso va contra el texto mismo de la ley. Pero vean que los mismos jueces, o muchos jueces, y repito, de la Sala Comercial de Lima, por muchos años han considerado que esto básicamente significa no puedes plantear una demanda de amparo directamente contra un laudo. Punto. Todo se ve vía recurso a anulación del laudo. Y en todo caso, consideran que los derechos constitucionales que se pueden proteger vía recurso a anulación del laudo en base a esta norma es básicamente tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, una interpretación tal vez extensiva de la causal de anulación del laudo referida a vulneración al derecho de defensa. Entonces, porque si nosotros no tomamos en cuenta esta 12ª disposición complementaria, la ley de arbitraje tiene como causal la afectación, el hecho básicamente de que una parte no haya podido ejercer sus derechos. ¿Ya? Y eso se ha entendido como ejercicio del derecho de defensa, pero un ejercicio de derecho de defensa arbitral, que no es exactamente igual al derecho de defensa judicial. Ojo, que es mucho más amplio, con mucho más garantías.
Es verdad que se parecen y tienen cosas elementales y mínimas, ¿no? El derecho al contradictorio, el derecho a presentar pruebas, en fin, el contenido básico es el mismo, pero no significa que sea exactamente lo mismo. Sin embargo, se han dado casos, en aplicación literal de esta 12ª disposición complementaria, se han dado casos en los cuales el Poder Judicial ha anulado laudos asumiendo que lo que se ha vulnerado es cualquier otro derecho constitucional. De hecho, yo he llegado a conocer un caso donde se anuló un laudo sobre la base, en sala laboral, porque era un arbitraje, era un arbitraje referido a un jugador de fútbol, y se alegó que el laudo que se había emitido en realidad estaba vulnerando el derecho constitucional a la libertad de trabajo. Y en base a ese derecho constitucional se planteó el recurso anulación, el recurso anulación. Y se planteó en la sala comercial. Y la sala comercial dijo, se está alegando un derecho constitucional laboral, lo manda a la sala laboral y la sala laboral anuló el laudo en base a considerar que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la libertad de trabajo. Pero esta es una interpretación, digamos, minoritaria, por lo menos a nivel de las salas comerciales de Lima. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional peruano como un precedente, una jurisprudencia obligatoria, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional? Lo que nos rige hasta el día de hoy es la sentencia del caso denominado Sociedad Minera María Julia, el famoso caso María Julia. Hoy en día, ¿cómo se rige la protección constitucional de las actuaciones arbitrales? Uno, confirman, vean, el diseño de la actual ley de arbitraje, de que el recurso a anulación no es vía previa para alegar vulneración de derechos constitucionales, como lo decían las anteriores jurisprudencias o las anteriores precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Ahora se dice la vía igualmente satisfactoria para proteger el derecho constitucional es el recurso a anulación. En otras palabras, no cabe cuestionar un laudo vía acción de amparo si es que no le dieron la razón en el recurso de anulación. En el recurso de anulación se discute todo, incluido la vulneración de derechos constitucionales. El amparo es también improcedente para proteger el debido proceso o tutela funcional efectiva vulnerado en un laudo, así como para cuestionar la falta de convenio arbitral o materia indisponible. Todo se va al recurso de anulación del laudo. Y vean, por supuesto que es posible plantear iniciar un proceso de amparo contra una resolución del Poder Judicial que resuelve un recurso de anulación. Pero ojo, no por protección o por algún error o vulneración ocurrió en el arbitraje, sino porque finalmente una resolución judicial que resuelve un recurso de anulación del laudo es una resolución judicial, como cualquier otra resolución judicial, llámese penal, laboral, civil, comercial, acción contenciosa administrativa, donde sea. Finalmente, lo que emite el Poder Judicial al resolver un recurso de anulación del laudo, sea en primera instancia en la Corte Superior o en última instancia en la Corte Suprema, no deja de ser una resolución judicial. Y si esa resolución judicial, ojo, la resolución judicial, la sentencia, no el laudo, si esta sentencia genera una vulneración a un derecho constitucional, entonces ustedes pueden ir al amparo para cuestionar esa sentencia judicial, como cualquier otra sentencia. Pero si se dan cuenta, no es que están alegando una vulneración constitucional producida en el arbitraje. Ha sido, por poner un ejemplo, la sentencia que resuelve el recurso de anulación contiene una motivación indebida. O, por ejemplo, en el proceso de anulación del laudo, no les notificaron
la convocatoria a la vista de la causa. Entonces no pudieron ustedes asistir a la vista de la causa. Entonces vean cómo pueden plantear un amparo, porque se está vulnerando su derecho constitucional, pero porque la vulneración está en el proceso judicial de anulación del laudo. Ya no es para llevar la discusión del laudo a la jurisdicción constitucional. Pero esta sentencia determinó que sí es posible, en casos muy excepcionales, ir directamente a la acción de amparo. ¿Cuándo sí es procedente una demanda de amparo? En estos casos. Uno, si en el laudo se vulneran precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. En ese caso, debe reclamarse el mismo tribunal arbitral como vía previa. Este último cachito a mí me parece que es un formalismo, es decir, parece un formalismo, es algo inútil, porque ¿para qué le reclaman al tribunal arbitral? Si el tribunal arbitral no puede corregir el laudo. No le van a decir, señores árbitros, han vulnerado mi derecho constitucional. Sin eso no pueden ir al amparo. ¿Para qué sirve ese reclamo? Si el tribunal arbitral no va a cambiar nada. Porque no es que ese reclamo sea una impugnación, no es que el tribunal arbitral va a decir, mil disculpas, nos equivocamos, hemos vulnerado un derecho constitucional, vamos a corregir el laudo. No, no pueden corregir, no pueden cambiar el laudo. Entonces, esta parte, esta exigencia puesta en el presidente María Julia, es un típico formalismo. O sea, imagínense que ustedes no hacen el reclamo. ¿Qué es el reclamo? Decirle al tribunal arbitral, vulneraron un derecho constitucional. Nada, vayan directo al tribunal. Debería ser que debería uno ir directamente al fuero constitucional y plantear su demanda de amparo, ¿no? Segundo supuesto, cuando en el laudo se ha hecho control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el mismo Poder Judicial eventualmente en otro tipo de proceso. Ahí también ven este formalismo que debe reclamarse al mismo tribunal arbitral como vía previa. Formalismo. Y digo formalismo porque no es una formalidad. Las formalidades existen y son buenas. Las formalidades son requisitos previstos en la ley cuando el requisito o se pide el cumplimiento de un requisito para garantizar determinada situación jurídica. Si ustedes piden que una donación de inmueble sea por escritura pública, eso es una formalidad. Si no, la donación es nula. Pero claro, el costo de cumplimiento de la formalidad, la escritura pública, es menor al beneficio de garantizar de que un notario público está dando fe de que alguien se está desprendiendo gratuitamente de un inmueble, por ejemplo. Es decir, yo lo veo como una cuestión incluso económica. En la formalidad, el costo de cumplimiento de la formalidad es menor que el beneficio de la garantía que se busca. Pero cuando la formalidad tiene un costo que no genera beneficio alguno, entonces esa formalidad no sirve para nada, ¿no? Y hay mucho de eso en nuestro sistema. Entonces, este es un típico caso de formalismo. De nada sirve exigirle a la parte a quien se ha vulnerado su derecho constitucional en un laudo que tenga que reclamarle a los árbitros, porque ese reclamo no sirve para nada, porque los árbitros no pueden cambiar su fallo. Pero vean que si no reclaman no es procedente la acción de amparo. Formalismo. El proceso de amparo también puede ser iniciado por un tercero, esto es muy importante, que no formó parte del convenio arbitral. Ojo, y que tampoco estamos hablando del artículo 14 de la ley de arbitraje, que es el supuesto de extensión del convenio arbitral a una parte no signataria. En castellano, no firmé el convenio arbitral, pero sí se me aplica el convenio arbitral por determinados criterios previstos en ese artículo 14. No es el caso. Aquí estamos hablando de un tercero absoluto que no tiene nada que ver con el convenio arbitral y aquí en un laudo está afectando sus derechos constitucionales. A esa persona no le podemos pedir que se vaya un recurso de anulación del laudo. Es gravísimo. No ha sido parte, no celebró un convenio arbitral, lo están vinculando en un arbitraje cuando esta persona dijo, pero yo no tengo convenio arbitral y me están afectando mis derechos constitucionales, directo al amparo. Muy bien.
La pretensión fundada, ojo, la pretensión de amparo fundada anula el laudo y ordena la emisión de uno nuevo. Es decir, correctamente, en este caso el Tribunal Constitucional está diciendo que el juez de amparo o el Tribunal Constitucional en última instancia no pueden resolver por el fondo. O sea, esto no es una impugnación ordinaria o no es una apelación. Entonces, si el Tribunal Constitucional o el juez considera que se ha vulnerado alguno de estos supuestos, simplemente deja sin efecto el laudo y ordena, como en todo proceso de amparo, que se corrija la afectación. Para ir terminando, existe una sentencia que ha sido muy útil en los últimos años. Y la sentencia del caso Ministerio de Educación, que establece un nuevo supuesto por el cual el proceso de amparo es procedente. Y dice, es procedente el amparo para cuestionar resoluciones arbitrales distintas al laudo, pero expedidas en fase de ejecución. Recuerden, previo al laudo, caballero, si se está vulnerando un derecho constitucional, de acuerdo a la sentencia de María Julia, van a tener que esperar al laudo y van a tener que plantear su recurso de anulación del laudo y ahí corregir la situación, salvo que estemos en alguno de estos supuestos de excepción. Pero, si en fase de ejecución del laudo se vulnera un derecho constitucional, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? No van a plantear un recurso de anulación del laudo, porque no están cuestionando el laudo, están cuestionando acto de ejecución del laudo. Entonces, ahí procede el amparo. Ven qué importante esta sentencia. Si la resolución, por ejemplo, desconoce, incumple, naturaleza o inejecuta el laudo. Y esto es porque no existe simplemente un medio impugnatorio que la parte afectada pueda promover, ya que el recurso de anulación, que es el único medio impugnatorio, solo procede contra un laudo, o bueno, también no solo contra el laudo, ¿no? Procede contra órdenes procesales que, por ejemplo, ponen fin al arbitraje, declarando fundada una excepción o declarándose incompetentes los árbitros, ¿no? Más o menos a lo que le llamamos en judicial autointerlocutorio. Por último, y con esto acabo, lo que les estoy mostrando aquí no es ni siquiera una sentencia, es un voto en minoría, pero un voto en minoría que generó mucha discusión, que es el voto en minoría del magistrado Ernesto Blume en el caso de Pesquera Diamante, donde vean que incluso el magistrado Blume está de acuerdo con el fallo. Entonces, pero en ese voto singular, que ha generado mucha controversia, él dice, el precedente del caso María Julia es insuficiente para proteger derechos constitucionales. El recurso de anulación no siempre es una vía igualmente satisfactoria. Y él pone como ejemplo, vean que si ustedes quieren irse vía recurso de anulación a cuestionar un laudo, la única manera que existe para que el laudo no se ejecute mientras se tramita el recurso de anulación es que presente una garantía, usualmente una carta fianza. Por lo tanto, si eres una persona pobre, o clase media, ¿no? Ni siquiera debemos ser pobre, para la clase media también presentar una carta fianza bancaria puede ser algo muy costoso. Entonces, vean que en la práctica él dice que estaría vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque esa exigencia de la garantía, de la medida, de la garantía para suspender los efectos del laudo puede estar vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva. Él dice en ese voto singular, ojo, que simplemente ha generado un debate doctrinario. Esto no es ni siquiera una sentencia, menos un precedente. Se debería ir a su juicio directo al amparo cuando la urgencia del caso, las circunstancias lo ameriten, es decir, él considera que debe dejarse abierto un pequeño espacio de discrecionalidad para el juez constitucional, cuando el arbitraje ha sido impuesto compulsivamente, en este caso se parece de algún modo a María Julia en parte, cuando se lauda sobre materias indisponibles. Esto último lo considero innecesario porque esto también se puede discutir vía recurso de anulación. Muchas gracias. Quedo a disposición de los comentarios a preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Reyardo, por su tiempo. Ahora tenemos la participación como panelista del doctor Juliano Quispe, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a magíster por la misma casa de estudios.
Giuliano fue asociado del estudio Benítez Vargas Yugas y estuvo a cargo de la defensa del Seguro Social de Salud en el caso Ana Estrada, respecto a la aplicación de la eutanasia en el Perú. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación de Derecho Procesal Crítico y Constitución y es profesor adjunto en el curso Teoría de la Prueba de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tiempo es suyo, doctor. Muy buenas tardes con todos los presentes. De primera intención quiero saludar la iniciativa de esta, entiendo, nueva revista, Lima Law Review. Les deseo los mejores éxitos y bueno, eso es lo más importante, creo, en todo estudiante de universidad, siempre el ánimo de investigar. Asimismo, quiero felicitar la interesante y muy buena presentación de mi profesor Mario Rayardo. Y bueno, yo básicamente quisiera hacer algunos apuntes y además voy a querer terminar con alguna pregunta o básicamente algún cuestionamiento que me vengo haciendo hace un tiempo atrás y que algunos quizás lo pueden tomar por ya respondido, sin embargo, justamente por las cosas que acaba de señalar el profesor Rayardo, creo que todavía esa pregunta sigue vigente. Como sabemos bien, la Constitución, en el artículo 139, reconoce el rango constitucional al arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos. Ciertamente, la Constitución, como el Código Procesal Constitucional, como bien lo señaló el profesor, guardó el silencio respecto del diseño procesal del amparo arbitral. Claro, porque este diseño procesal fue eminentemente jurisprudencial. En un principio, por el caso Pesquera-Rothwell, luego, en el caso que bien lo ha descrito el profesor Cantuaria-Salaverry, pero lo peculiar es que en el devenir del tiempo hubieron tantas sentencias y tantas reglas que impuso el TC que ha generado que no necesariamente estaba todo claro. Ese fue el contexto, ¿no es cierto?, que en su momento, cuando el TC mismo emitía sentencias, claro, la academia decía que a veces había excesos. Entonces, esas razones, creo yo, que condujeron a que se emita o que, digamos, se modifiquen ciertas normas de la Ley General de Arbitraje en su momento. Así nació el decreto legislativo 1071. Pero lo peculiar de este decreto fue la 12ª disposición complementaria. ¿Por qué? Porque en su texto se señalaba lo siguiente, que el recurso de anulación es una vía procesal igualmente satisfactoria. De hecho, en su momento se decía que lo que habría hecho esta norma es quitarle la eficacia al amparo. ¿Y por qué? Porque se buscaba de alguna u otra manera blindar al arbitraje. Pero bien, al margen de ese punto, yo quisiera poner un tema sobre la mesa. ¿Esa norma es inconstitucional? ¿Por qué digo ello? Porque un decreto legislativo no puede abordar ni modificar materias reservadas a leyes orgánicas. Como sabemos bien, el artículo 104 de la Constitución permite al Congreso delegar al Poder Ejecutivo facultades mediante decretos legislativos con rango de ley. Ojo, pero también en esa disposición también se establece materias sobre las que no se puede delegar, entre ellas las leyes orgánicas. Esta situación, esta afirmación que acabo de señalar, también lo ha señalado el propio TC. Y recordemos además que el artículo 200 de la Constitución establece que los procesos constitucionales son materias reservadas a leyes orgánicas. Entonces, si la Ley General de Arbitraje es un decreto, está regulado en un decreto legislativo y no puede regular ni modificar una materia como lo sería el proceso de amparo sujeto a reserva de ley orgánica, entonces la Ley General de Arbitraje tampoco podría interpretar esa ley orgánica. De ahí pienso que por lo menos existe una duda sobre su inconstitucionalidad. Pero claro, siempre tenemos que pensar que la inconstitucional es un remedio en última ratio. La forma de cómo se podría interpretar conforme a la Constitución es que la ley, este recurso de anulación debería constituir una vía previa. Y es esa interpretación que se dio en algunos casos que ya lo ha señalado Mario. Entonces, si bien es cierto, en un principio diríamos que el decreto legislativo tenía un atisbo de inconstitucionalidad, quizás ese atisbo se viene abajo si entendiéramos no como una vía paralela al recurso de anulación, sino como una vía previa. Ese es un punto que quiero dejar
ahí señalado. Pero claro, cuando ya el TC analiza toda la diversidad de resoluciones con calidad de precedente vinculante o simplemente con calidad de doctrina jurisprudencial, empieza a establecer ciertas reglas, las reglas que ya se ha señalado en el caso María Julia. Claro, ya no voy a volver a señalar y explicar porque claramente lo explicó el profesor Mario Reyardo. Sin embargo, esas reglas también no se agotaron ahí. Claro, a la fecha ya han pasado casi 10 años y como bien lo ha señalado, ha habido casos donde se ha advertido lo siguiente, que existen situaciones particulares donde no existía forma de cómo controlar constitucionalmente. Claro ejemplo, como en el caso del Ministerio de Educación, donde se estaba queriendo controlar la constitucionalidad de un acto o de una decisión arbitral en sede de ejecución. Entonces eso nos hace pensar que, si bien es cierto, María Julia en su momento, yo diría, ha puesto paños fríos a la excesiva carga de amparos contra laudos arbitrales, donde muchas veces lo volvía ineficaz. Sin embargo, ya pasaron casi 10 años y creo que es necesario poder volver a analizar. Y tan es así que incluso en la actual conformación del Tribunal Constitucional no existe una uniformidad respecto de un criterio. Como bien también se ha explicado, en el voto singular del magistrado Ernesto Brume se está advirtiendo una apertura, una ampliación del amparo, ¿no? Donde se recogen algunos criterios esbozados, tanto en el caso de Ministerio de Educación, América Móvil o Pesquera Diamante también, porque el voto singular se emitió en el caso Minera Los Quenuales. Entonces, todo nuevas reglas que se han emitido en el devenir del tiempo me hace pensar, tal vez una pregunta para algunos vaga, pero a mi modo de ver podría ser interesante, porque lo que tenemos que buscar no es cómo alejar tanto la justicia constitucional con el litigio arbitral. La idea es encontrar una suerte de cómo podemos hacer un mecanismo funcional. Entonces, ya para ir acabando, el recurso de anulación sería un recurso o un proceso en estricto. Porque si es un recurso, entonces no podría considerarse al recurso de anulación como una vía igualmente satisfactoria. Claro está. Claro, porque no puedo decir que es una vía igualmente satisfactoria, un medio impugnatorio, recurso de anulación, y un amparo, ¿correcto? Ahora, pero el legislador lo calificó como recurso, otro punto a tener en cuenta. Además, si nosotros consideramos que el recurso de anulación per se es un recurso, así se tendría que partir de una premisa de que el proceso arbitral, por así decirlo, quizás es una forma de entender algo forzado, tendría dos etapas. Una etapa ante el tribunal arbitral, que emitirá el laudo arbitral, y otra, de ser el caso, ante la sala comercial, que resolverá el recurso de anulación, si es que lo hubiere. Así, lo que podríamos encontrar es que el único, ojo, eso es importante porque así brindamos al laudo arbitral o a las actuaciones arbitrales, el único medio para cuestionar el laudo arbitral sería el recurso de anulación. Y el amparo funcionaría como una suerte de amparo contra resolución judicial firme del proceso de anulación. Es decir, podrá atacar el amparo a la resolución que desestime el recurso de anulación, que sería emitida en este caso por la sala comercial, o en todo caso podrá atacar a la resolución que emite la Corte Suprema si es que se declaró fundado el recurso de anulación y la otra parte impugnó. Entonces encontraríamos así una suerte de un mecanismo que va a poder cuestionarse. Pero bien, yo creería, o al menos pensaría que una forma de entender adecuadamente esta simbiosis sería que el recurso de anulación sea un recurso. ¿Y por qué digo ello? Porque si nosotros consideramos al recurso de anulación como un proceso autónomo, ahí tendría ciertos vicios de inconstitucionalidad, porque se afectaría el derecho a la doble instancia, que tiene el reconocimiento constitucional en nuestra Carta Constitucional. Entonces, ¿y por qué? Porque claro, si fuera un proceso autónomo, la primera instancia sería la sala comercial, pero no necesariamente todos podrían ir a la Corte Suprema, solo una de esas partes. Y también, si solamente uno de ellos podría ir a la Corte Suprema, también se afectaría la igualdad ante la ley. Entonces, creo yo
que resulta necesario seguir pensando cómo sería un diseño adecuado del amparo arbitral que permita mantener un equilibrio razonable entre la jurisdicción constitucional y el arbitraje. Entonces, ya para terminar, quizás esos dos aspectos que podría señalar, que he señalado, no sé si el profesor la comparte, tal vez tiene un cuestionamiento un poco más rígido al respecto, y siempre estoy para aprender del profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quispe, por su participación. Ahora le brindamos el tiempo necesario, doctor Mario, si desea dar unos comentarios finales, y de igual manera al doctor Quispe. Muchas gracias, Melissa. Juliano, ante todo, un gusto verte y muchísimas gracias por tus comentarios, porque noto que has estado atento y siempre que a uno le comenten o lo critiquen con respeto, altura y conocimiento como haces tú, no deja de ser un honor. Por lo tanto, te lo agradezco. Ahora viene la parte mala, pero digo mala para el público. Y es que cuando uno está de acuerdo con la crítica, entonces hay poco espacio para debatir, porque yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Juliana, con muchísimo, ¿no? Es correcto que habría, yo creo, y digo habría, porque en la medida que yo no soy experto en derecho constitucional, yo lo que veo justamente arbitraje, no me atrevo a asegurar, pero estoy totalmente consciente de que podría ser inconstitucional esa 12ª disposición complementaria. Creo que eso sí sería eventualmente una inconstitucionalidad, a mi juicio, formal, es decir, por no haber respetado, digamos, el mecanismo, o más que el mecanismo, la norma con rango de ley que se necesitaba para dictar algo de ese, en los términos que lo ha dicho Julián. Porque si entramos al fondo, o sea, más allá de, imaginemos que no fuese un tema de que esto debió ir por ley orgánica, que ese no fuese el problema, que como digo, parece que ahí hay un problema y Juliano posiblemente sepa eso mucho mejor que yo. Si no fuese un tema de rango y fuésemos, digamos, ya al diseño mismo de las instituciones, a ver cómo debe interrelacionarse el amparo, el proceso de amparo con el arbitraje, lo que ha ocurrido aquí es un intento, y un curioso intento, y creo que un intento además fructífero por parte de los jueces, y cuando digo de los jueces hablo sobre todo de los magistrados de la Corte Superior de Lima. Yo no tengo estadística suficiente como para poder hablar de cuál ha sido la conducta de los magistrados en otras cortes superiores de otros distritos judiciales. Pero los magistrados de la Corte Superior de Lima en los últimos años, en la última década, han hecho un esfuerzo en realidad por intentar proteger el arbitraje. Es algo bien curioso. De hecho, uno de los pocos procesos judiciales más predecibles es el recurso de anulación, porque todos sabemos, todo litigante sabe que trabaja en estos temas, que es muy difícil ganar un recurso de anulación. El índice de recursos de anulaciones fundados es relativamente bajo, ¿no? Hay estadísticas que salen año tras año, por mucho tiempo han dado entre el 10 y el 14, esto ha ido subiendo en los últimos años a 20, pero igual, decir que solo el 20% de recursos de anulación son fundados significa igual que una probabilidad baja de ganar un recurso de anulación. ¿Y por qué? Porque los magistrados han hecho, yo creo que un esfuerzo bien discutible, tal vez de una perspectiva técnica legal, de cuidar el arbitraje. Eso es lo que han hecho los árbitros. Los jueces de la Corte Superior de Lima. ¿Por qué? Partiendo de que la misma Constitución dice que la jurisdicción es el arbitraje jurisdicción, y ahí entra ya la naturaleza del arbitraje. Y eso lo digo, y eso es lo que han cuidado los jueces. Cuando las partes pactan ir a un arbitraje, hay algo que está claro: no quieren ir al Poder Judicial. O
Ese es el punto central por el cual las partes pactan un convenio arbitral. No queremos ir al Poder Judicial. Si no, no lo pactarían. ¿Ya? Entonces, los supuestos en los cuales se debe ir al Poder Judicial deben ser supuestos graves, porque los árbitros, por supuesto, son seres humanos y se equivocan a veces bastante. Y cuando afectan derechos constitucionales, pues habrá que corregirlos. Lo que ocurrió, hay que tomar en cuenta también el contexto histórico en el cual, o de espacio-tiempo en el que se da la sentencia María Julia, y además todas las sentencias previas, porque María Julia es el Tribunal Constitucional, todas las sentencias previas y posteriores del mismo Poder Judicial. Hasta ante la 12ª disposición complementaria, cuestionadísima hasta hoy, cuestionadísima, pero utilísima en la práctica, cuando a alguien no le gustaba el laudo, planteaba el amparo. Y en la práctica, el proceso de amparo era simplemente un mecanismo de impugnación más. Y todos ya sabíamos que una vez que salía el laudo, se venía el amparo. Lo que han hecho, tal vez no con la mejor técnica legislativa posible, ha sido intentar cerrar ese caño, que en realidad era una tubería donde los amparos venían en grandes cantidades. Y lo cerraron. No por completo, porque por supuesto es necesario una acción de amparo, y entre esta 12ª disposición complementaria, María Julia, y las mismas decisiones de la Corte Superior de Lima han cerrado bastante el filtro para que se inicien acciones de amparo sobre la base de que las partes han decidido que esto no va al Poder Judicial, las partes han decidido que así van a solucionar sus problemas, y bueno, si se comete un error, pues ¿para qué eligen estos árbitros? O sea, las partes asumen además el riesgo de haber elegido a sus árbitros. Que ya, visto esto, repito, y aquí estoy de acuerdo con Juliano, desde una perspectiva ya técnica, legislativa, constitucional, habría aquí un problema eventualmente incluso inconstitucionalidad. Y para terminar, quiero referirme al segundo tema que ha dicho Juliano. ¿Esto es un recurso? ¿Esto es un medio impugnatorio o esto es un proceso? Porque no es una cuestión, además, teórica. Esta es una cuestión, y Juliano también lo ha dicho, esto tiene efectos prácticos. O sea, el considerar que el recurso de anulación es un medio impugnatorio o es un proceso judicial, tiene efectos muy prácticos. Vean, si fuese un proceso judicial, que además creo que es lo que es, o sea, es lo que corresponde que sea, sería un proceso constitucional, pero sería un proceso judicial inconstitucional, porque no hay pluralidad de instancia. La pluralidad de instancia está solo para una de las partes, no para las dos. Entonces ya de arranque es un proceso judicial que está mal diseñado, un proceso judicial inconstitucional. Y aquí viene nuevamente, creo yo, el esfuerzo que han hecho los jueces y que tal vez, ojo, se reconoce esto en el mundo arbitral, pero tal vez no tanto como se debería, el esfuerzo que han hecho los jueces por salvar al arbitraje, para considerar a esto como un medio impugnatorio y considerar esto como un medio impugnatorio extraordinario, como por ejemplo, no yo que sea igual, digo, así como en un proceso de amparo, vía el recurso, digamos, extraordinario, pasa el proceso de amparo del Poder Judicial al Tribunal Constitucional, igual aquí este es un medio impugnatorio extraordinario además no solo porque están cambiando de institución, sino además extraordinario porque no es un medio impugnatorio de impugnación plena, solamente pueden ser por causales muy específicas, muy restringidas, y en base a considerarlo un medio impugnatorio que se resuelve en el Poder Judicial, entonces es que han intentado salvar, yo creo que esta inconstitucionalidad de tener que considerar que parece que es lo que es. Este es un proceso de anulación del laudo, como es el proceso de amparo contra resoluciones judiciales, o como es el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. O sea, son procesos impugnatorios, procesos para levantar la cosa juzgada. Eso es un recurso de anulación, es un proceso impugnatorio. Pero nuevamente, para salvar el arbitraje,
es que se ha hecho este malabarismo de considerarlo un recurso extraordinario y, por ejemplo, eso justifica que, no sé, cuando se presenta el recurso de anulación, no hay necesidad de emplazar a los árbitros, como así cuando alguien apela una sentencia o lleva en casación una sentencia, no salen los jueces de la instancia inferior a defender su sentencia. Aquí es igual, se plantea un recurso de anulación y bueno, los árbitros esperarán que irán los jueces y de ese modo se ha salvado, de algún modo, otra posible inconstitucionalidad en la ley de arbitraje. Entonces, aquí estamos ante un caso bien interesante y con esto acabo, en el cual, pese a estos cuestionamientos de inconstitucionalidad que podrían ser correctos, y esto yo se lo dejo a los constitucionalistas, digamos, la confirmación, la seguridad de ello, creo que lo que han hecho los jueces, finalmente, tanto los jueces de la Corte Superior de Lima, los comerciales, como los mismos jueces constitucionales, el Tribunal Constitucional, ha sido salvar de algún modo el arbitraje de que se considera el amparo como una, ahí sí, como simplemente una nueva instancia y parar esa avalancha de amparos que era lo que había en todas las 90s y en la primera década de los 2000 hasta que sale el decreto legislativo en 2017 y sale María Julia y paró la avalancha de amparos y se logró conseguir que si las partes quieren que el conflicto se resuelva solo en un arbitraje, entonces la actuación del Poder Judicial es estrictamente excepcional. Esa finalidad política y política jurisdiccional la lograron, aparentemente a costo de pasar por alto algunas inconstitucionalidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora el doctor Quispe, si desea algunos comentarios finales. Sí, muchas gracias. Algunas cosas muy puntuales. Ciertamente, lo que señaló Mario respecto de la labor importante que tienen los jueces superiores es en cómo hacer cómo diseñar esa relación tanto del arbitraje como de la jurisdicción constitucional para que sea tanto el arbitraje efectivo y asimismo que el amparo sea un mecanismo excepcional que cuando hay excesos se proteja. Ciertamente, quizás podría ser o simplemente con una modificación constitucional donde se ponga, por ejemplo, ¿no?, que existen ciertos procesos a instancia única, como en efecto ya existen, como el proceso de inconstitucionalidad o el proceso de competencial. Y si podríamos poner que el proceso de amparo es, digamos, o en todo caso, señalar que el recurso de anulación es un proceso de instancia única, se soluciona el problema. Y para cuidar estas garantías que ya se está viniendo a observar en algunas sentencias del TC, quizás podemos hacer ciertos ajustes a las causales de anulación y así tenemos un mecanismo que proteja a la parte que se involucra en el arbitraje, pero además, y que no pierda de vista la razón de por qué se fue al arbitraje. Quiere evitar siempre el Poder Judicial, quiere evitar a la justicia estatal, porque para eso suscribió un convenio arbitral. Ciertamente, como ya lo ha señalado anteriormente, a veces sobre este tema siempre va a haber fricciones. Muchos académicos que se dedican al arbitraje dirán el recurso de anulación no debe tener ningún tipo de control posterior a nivel constitucional. Quizás algunos constitucionalistas dirán que debería extenderse el control, pero al margen de ello creo que un diseño más equilibrado sería lo mejor para la tutela jurisdiccional de todos los ciudadanos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Por favor, si tienen preguntas a los exponentes, le pedimos que levanten su mano para concederles el uso de sus micrófonos. José Manuel Ruiz. Gracias. Muchas gracias a ambos ponentes, ha quedado bastante claro. Sin embargo, me ha surgido una duda. Han hablado bastante sobre el presente y el pasado y ciertos antecedentes de toda la institución arbitral. Me gustaría saber cómo creen que va a ser el futuro. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer un ejercicio de futurología.
esta sentencia del Tribunal Constitucional del caso Ministerio de Educación, esta que dice, ojo, después de María Julia, que es María Julia es digamos, es la que nos dice cómo funciona la relación amparo, recurso de nulidad, arbitraje. La sentencia del caso Ministerio de Educación posterior a María Julia es una muestra clarísima de que no funcionó, no es que no funcionó, de que María Julia no es perfecta, ¿no? Y que se necesita otros filtros, abrir un poco los filtros para que el amparo permita proteger derechos constitucionales vulnerados que no pueden ser corregidos vía un recurso de anulación. Entonces, creo que lo que va a pasar, y el famoso voto singular de Blume va en ese sentido, yo creo que sí se va a ampliar el filtro de supuestos en los cuales va a poder plantearse un recurso una demanda de amparo contra laudos arbitrales directamente. Creo que se va a ampliar, en resumen, se va a ampliar ese filtro. No mucho, creo que por lo menos, a ver, hablo hasta hoy, no sé qué es lo que pueda pasar en el futuro, sobre todo si estamos hablando de una nueva asamblea constituyente, en fin, por lo menos bajo la constitución que hoy tenemos y bajo la ley de arbitraje que hoy tenemos, creo que y con el Código Procesal Constitucional que ya está y que debería promulgarse en cualquier momento, bajo el escenario actual, sin cambios drásticos en la Constitución, en el Código Procesal Constitucional ni en la ley de arbitraje, lo que debería pasar es posiblemente un nuevo precedente vinculante del TC que abra un poco más el ámbito de aplicación directa del proceso de amparo contra laudos arbitrales. Creo que eso es lo que va a pasar. Muchas gracias. Si de repente el doctor Quispe quiera añadir algo. Solo una cosa puntual, más que ciertamente comparto todo lo que dijo Mario. Quizás hubiera sido recomendable que en el proyecto del nuevo Código Procesal Constitucional se abordara o se tocara al menos estos temas para que tengamos algo de mayor certeza de cómo es la relación entre arbitraje y la justicia constitucional. Lamentablemente no existe algo puntual, sin embargo, como bien señaló el profesor, creo que se va a ampliar el control constitucional. Esperemos que no sea un control tan amplio porque eso va a generar efectos, digamos, no de los mejores en el ámbito arbitral, pero eso es. Bueno, doctor Gallardo, doctor Quispe, muchas gracias por su exposición y por acompañarnos en el primer evento del Lima Law Review con este tema tan interesante e importante de control constitucional de laudos. Ahora vamos a tener 5 minutos de receso antes de continuar con las siguientes exposiciones.